Buenos días, querida Iglesia y el Libertador. En esta mañana, bendiciones de parte de Dios para cada uno de ustedes. El tema que vamos a esbozar en el día de hoy se titula Abraham, un hombre que caminó por fe hacia lo desconocido. Y nuestro texto base es Génesis capítulo 12, los versos del 1 al 5. Y dice de la siguiente manera: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Luego de los capítulos del 1 al 11, que trata de los relatos de la creación, sigue una nueva sección con un volumen muy extenso. Desde el capítulo 12 comienzan las Toledot, las genealogías de los patriarcas, que se prolongan hasta el capítulo 50. Ahora, nuestra perícopa, Génesis 12 del 1 al 5, abre con la historia de la Toledot de Abraham y se prolonga hasta el capítulo 25. Con la historia de Abraham se marca un hito porque es a él a quien Dios le hace la promesa de que muchas familias iban a ser bendecidas. Un cumplimiento que tuvo algunos momentos en la historia del pueblo de Israel. Recordemos la historia de José, quien alimentó a muchas familias en tiempos de hambruna allá en la civilización de Egipto. Pero el cumplimiento total, concreto, se da en el tiempo cuando Dios decide enviar a su Hijo Jesucristo a la tierra y muchas familias son bendecidas por. Entonces, en primer lugar, en esta historia encontramos una orden de Dios a Abraham, según el versículo 1, y el llamamiento de Dios a Abraham parece absurdo. Es un llamado a dejar la habitualidad de Abraham para emprender un viaje a lo desconocido, es decir, dejar su mundo para peregrinar a una tierra desconocida, a una tierra extraña. El mandato de Dios a Abraham fue: vete, sal, término que en hebreo es lekat lejá, que literalmente se traduce como vete de ti mismo, es decir,
Abraham tenía que irse de su mundo común, de su mundo cotidiano, de su entorno, salir de ese ambiente, de ese entorno cotidiano. Asimismo, Dios le dice a Abraham que tiene que dejar, en primer lugar, dejar su tierra. Lo primero que nos menciona la narración es que Abraham tenía que dejar su tierra, es decir, abandonar su terruño, su tierrita. Esta era geográficamente Harán, donde temporalmente Abraham estaba viviendo con su padre Taré. Original y culturalmente era Ur de los caldeos, civilización avanzada en la cual Abraham pertenecía. Entonces, Dios le dice que deje esa tierra. En segundo lugar, dejar su parentela y la casa de su padre. Básicamente, Abraham, al irse, abandona su familia, lo que le correspondía por derecho propio como hijo mayor, ahora se pierde, es decir, pierde el estatus de poseedor de los bienes de Taré. Abraham, al emprender el viaje, pierde la comodidad y seguridad que representaba el estar con su padre Taré. En tercer lugar, Abraham tenía que caminar a lo desconocido, hacia lo desconocido, a una tierra que Dios le iba a mostrar. Parece algo inverosímil como actúa Dios. Abraham gozaba de su comodidad en la casa de Taret, en la casa de su padre, pero ahora Dios le dice que salga a una tierra desconocida. De todas maneras, Abraham caminó con fe y obedeció a la voz de Dios. Dios marca la historia de Abraham diciendo que salga de su tierra y de su parentela a caminar a un mundo desconocido. Los planes de Dios parecen raros, pero así actúa Dios, Él en su soberanía. Abraham por su parte acepta lo dicho por Dios y camina con fe hacia una tierra desconocida, una tierra que Dios le mostró. En segundo lugar, encontramos la promesa de Dios a Abraham, los versículos 2 y 3. Ahora, en el versículo 1, Dios le dice a Abraham, vete, es una orden. Abraham acepta caminar por fe, pero ese caminar por fe ahora se enmarca por lo que Dios le dice en los versículos 2 y 3. Encontramos las palabras bendecir y bendición. Estas palabras brillan como joyas en un tazón ornamental. La raíz hebrea barak como verbo o sustantivo aparece 5 veces en estos 3 versículos. En estos 2 versículos se narra una promesa y una bendición para Abraham. La bendición y la promesa son dos temas trascendentales en la historia del pueblo de Israel, ya que debido a ellas el pueblo gozaría de estabilidad y garantía en la tierra. Entonces, la palabra bendición, barat, si es atribuida a Dios, denota la fuerza que procede de Él y que otorga bienestar a los hombres. Barat expresa la benevolencia y la amistad de Dios.
para con ellos, para con el pueblo. La bendición divina es muestra de gratitud, de amor y de ternura. Se recalca que el autor originario de la bendición es Dios. Él es el que promete esta bendición. Y que la palabra dabar es eficaz. Su palabra, dabar, es eficaz en cuanto que realiza y cumple lo que dice. Su palabra se cumple. Esta promesa involucra los siguientes beneficios. Y en primer lugar encontramos esa expresión: haré de ti una nación grande. La primera bendición de esta promesa tiene que ver con la descendencia de Abraham. La mención del país parece ser que se iba a establecer un pueblo en un punto geográfico y con una organización racial, étnica. Es decir, la nación que se iba a establecer era grande y da la idea de algo numeroso. La palabra grande es gadol en hebreo y bueno, da la idea de una nación grande, numerosa, inmensa. El segundo aspecto es que la encontramos en la expresión te bendeciré y engrandeceré tu nombre. La segunda bendición de esta promesa es que Abraham será bendecido y engrandecido en gran manera. Nuestro término bendecir es barat y básicamente da la idea de una bendición completa, íntegra. Abraham fue entonces bendecido y engrandecido de una manera notable y abundante. El tercer aspecto que encontramos en estos versículos es la expresión las familias serán benditas. La tercera bendición de esta promesa tiene alcances universales. En las dos primeras tiene un alcance particular, una nación grande a partir de su descendencia y un engrandecimiento del nombre de Abraham. Pero la tercera bendición va más allá de los escenarios particulares y locales. Dios, por medio de Abraham, inaugura una nueva relación con todas las familias de la tierra. Las familias serán benditas o malditas de acuerdo a la relación que mantienen con Abraham y la nación en promesa, quien es el nuevo instrumento de Dios para la bendición a la humanidad, de la humanidad. Dios promete a Abraham una tierra donde estaría su descendencia, bendecida en gran manera. Dios establecería a su pueblo en la tierra prometida, una nación, una etnia, de donde vendría la redención para la humanidad. Cristo, de esta manera, es el cumplimiento de esta promesa. En tercer lugar, la respuesta de Abraham, versículos 4. La respuesta de Abraham es contundente y Abraham se dispuso a actuar con resolución. Abraham acepta el llamado de Dios y decide dejar su padre para
emprender un viaje a lo desconocido. Esa respuesta estaba enmarcada en la fe, la cual estaba solidificada en la confianza en Dios, el cual lo había llamado. Entonces, Abraham decide, crea la palabra de Dios y decide peregrinar en fe a una tierra desconocida. Pero iba confiado, llevaba esa confianza en el Dios que lo había, en Dios que lo había llamado. Queridos hermanos, a manera de conclusión, es hermoso la historia de nuestra salvación. A Abraham Dios le dijo, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz, según lo que nos dice Génesis, capítulo 28, versículo 18. Queridos hermanos y hermanas, cada uno de nosotros está allí en ese cuadro de la salvación de Dios. La historia de la salvación nos deja más perplejo cuando leemos en la genealogía del libro de Mateo, cuando dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, Mateo 1:1. Es cierto que de Abraham se gestó, se creó una nación, un pueblo grande, una raza, una etnia. Pero también es cierto que de esa simiente se gestó la salvación para la humanidad. Mateo nos articula que Jesucristo es hijo de David, hijo de Abraham. Queridos hermanos y hermanas, iglesia, el cumplimiento total de esa bendición es Cristo. Y en Cristo todos hemos sido bendecidos, todos hemos sido salvados, todos hemos recibido esa bendición que se le prometió a Abraham muchos años atrás y que ahora tiene el cumplimiento total en Jesucristo, el cual murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos bendición, para darnos vida en abundancia y somos familias benditas en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Queridos hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes en esta mañana.